Hola jóvenes, soy la Inge Danira y como siempre es un placer estar nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a estudiar los paralelogramos. Vamos a comenzar con la definición, la clasificación y sus propiedades. Y también vamos a aprender cómo utilizar esas propiedades para resolver ejercicios simples. Comencemos entonces pues viendo la definición de lo que es pues, un paralelogramo. Como ustedes recordarán, el polígono inicial que nosotros estábamos estudiando eran los cuadriláteros. Los cuadriláteros teníamos los paralelogramos y teníamos los no paralelogramos, donde se incluía o donde estudiamos lo que era el trapecio. Ahora, pues, para estudiar los paralelogramos, pues, para comenzar podemos decir que podemos clasificar los paralelogramos en rombo, en rectángulo y en cuadrado. ¿Okay? Veamos entonces las propiedades de todos los paralelogramos. Los paralelogramos tienen varias propiedades, propiedades de los lados, propiedades de los ángulos y propiedades de las diagonales. Si nosotros las vemos de esa forma, pues nos van a facilitar más su uso cuando estemos ya con los ejercicios. Entonces, por ejemplo, con respecto a los lados, podemos decir que en un paralelogramo sus lados opuestos son paralelos y son congruentes. Con respecto a sus ángulos, podemos decir que sus ángulos consecutivos son suplementarios y que sus ángulos opuestos son congruentes. Y con respecto a sus diagonales, podemos decir que una diagonal de un paralelogramo lo divide en dos triángulos congruentes y aparte de eso que las diagonales de un paralelogramo se bisecan mutuamente. Eso es para todos los paralelogramos. Ahora, dentro de los paralelogramos existen tres paralelogramos especiales que son el rombo, el rectángulo y el cuadrado. ¿Sí? Entonces, el rombo se le conoce como un paralelogramo equilátero, que significa que tiene sus cuatro lados congruentes, ¿sí? El rectángulo se conoce como el paralelogramo equiángulo, que significa que tiene sus cuatro ángulos congruentes. Y el cuadrado, pues, es una fusión, es una mezcla de un rombo y un rectángulo, porque es el paralelogramo que es equilátero y además es equiángulo. Ahora, veamos las propiedades de cada una de ellas. Recordemos, estos tres paralelogramos, por ser paralelogramos, tienen las propiedades iniciales. Recordamos, sus lados opuestos son paralelos y congruentes, sus ángulos consecutivos son suplementarios, sus ángulos opuestos son congruentes, sus diagonales se bisecan mutuamente y una diagonal de un paralelogramo pues forma dos triángulos congruentes. Pero aparte de eso, cada uno de estos paralelogramos especiales también tiene propiedades específicas de ellos mismos. Entonces, por ejemplo, para un rombo, aparte de que tenemos que todos sus lados son congruentes, tenemos que sus diagonales son perpendiculares en su punto medio. O sea, las perpendiculares son mediatrices entre sí, ¿verdad? Aparte de bisecarse mutuamente, también son perpendiculares. Bueno, también las diagonales bisecan los ángulos de los vértices hacia donde van y las diagonales de un rombo forman cuatro triángulos congruentes. Es más, las diagonales de un rombo forman cuatro triángulos rectángulos congruentes, porque al ser perpendiculares, pues forman triángulos rectángulos. Con respecto al rectángulo, nosotros tenemos tres propiedades. Bueno, tenemos la primera, ya sabemos que la primera es que sus ángulos son congruentes, todos sus ángulos miden 90 grados y aparte de eso sus diagonales son congruentes. Y pues el cuadrado, al ser una mezcla de rombo y rectángulo, entonces también tenemos que tiene todas las propiedades, ¿verdad? El cuadrado tiene propiedades de los rombos y propiedades de rectángulo. O sea, si vamos a enumerar, el cuadrado tiene las propiedades de los paralelogramos propiamente dicho, tiene las propiedades de los rombos y tiene las propiedades del rectángulo. O sea, el cuadrado es el cuadrilátero que tiene todas las propiedades de los paralelogramos en sí. Bueno, ya con esto, ya habiendo recordado un poco las propiedades, entonces vamos a ver cómo los usamos en los ejercicios sencillos que tenemos. Veamos el primer ejemplo. Ejemplo 1. Supóngase que la figura ABCD es un paralelogramo. Calcula el valor de X y Y si AB es 2X, BC es 3Y más 8,
CD es 7x menos 25 y AD es 5y menos 10. Entonces, si usted primero vemos que el dato que me dan es que es un paralelogramo, por lo tanto, las propiedades que vamos a utilizar son las que corresponden únicamente a los paralelogramos. ¿Qué más? Bueno, ahora si ustedes recuerdan cuando mencionamos las propiedades, decíamos que los paralelogramos tienen propiedades sobre los lados, o sea, lados del paralelogramo, ángulos del paralelogramo y diagonales. Entonces, lo primero que tenemos que ver es a qué datos me están dando. Entonces, si usted se fija, tenemos que AB es igual a 2X, o sea, me están dando este lado. Me están diciendo que BC es 3y más 8. Me están diciendo que CD es 7x menos 25, que es este lado. Y me están diciendo que AD es 5y menos 8. Entonces, si usted se fija, perdón, menos 10. Si usted se fija, los datos que me están dando es sobre lados. Por lo tanto, ¿qué propiedades yo recuerdo de los lados de un paralelogramo? Me decía que los lados opuestos de un paralelogramo son paralelos y son congruentes. Eso significa que la medida del lado AB es igual a la medida del lado CD y que la medida del lado BC es igual a la medida del lado AD. Eso es lo que significa cuando yo estudio esas propiedades. Puedo tener entonces que 2x es igual a 7x menos 25, que corresponde, como ustedes recordarán, a los lados opuestos AB y CD. Entonces vean que me queda una ecuación, ¿verdad?, lineal, que yo puedo resolver fácilmente, ¿verdad? Paso el 7x que está a este lado sumando, pasa al otro lado a restar y del lado derecho me queda menos 25. 2x menos 7x es menos 5x igual a menos 25. El menos 5 que está multiplicando va a pasar a dividir y luego menos 25 entre menos 5 es igual a 5. ¿Okay? Entonces de esta forma yo puedo encontrar el valor de x. Al igual que lo hice con los lados, ¿verdad?, con los lados AB y CD, también lo puedo hacer con los otros lados. Yo puedo decir entonces que 3y más 8 es igual a 5y menos 10 y lo establezco. 3y más 8 es igual a 5y menos 10 y resuelvo al igual que lo hice anteriormente. El 5y lo paso para el lado izquierdo con el signo negativo y el 8 lo paso para el lado derecho también con signo negativo, porque están sumando, pasan al otro lado a restar. 3 menos 5 es menos 2y, menos 10 menos 8 es menos 18. De nuevo, el menos 2 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir, por lo tanto y es igual a 9 positivo. Entonces vean cómo, estableciendo las propiedades de los lados de un paralelogramo, yo puedo resolver este ejercicio. Veamos el siguiente ejercicio. Ejemplo 2. Supongas que la figura ABCD es un paralelogramo. Calcula el valor de x y y. Si la medida del ángulo A es 3x, la medida del ángulo B es 10x menos 15 y la medida del ángulo C es igual a y. Entonces, de nuevo, recordemos cómo se refiere a un paralelogramo, entonces solamente voy a recordar las propiedades de los paralelogramos. Y luego debo de fijarme si los datos que se me están dando es lados, ángulos o diagonales. En este caso se me están dando un dato de ángulo. Me dice que la medida del ángulo A es 3x, que la medida del ángulo B es 10x menos 15 y que la medida del ángulo C es y. Eso es lo que me da. Y debo recordar entonces que conozco de las
propiedades de los ángulos de un paralelogramo. Si ustedes recuerdan, decíamos que los ángulos consecutivos de un paralelogramo son suplementarios y decíamos que los ángulos opuestos son congruentes. Entonces, de nuevo, ¿a qué me refiero con ángulos consecutivos? Por ejemplo, A y B son ángulos consecutivos, B y C son ángulos consecutivos, C y D son ángulos consecutivos y D y A son ángulos consecutivos. Entonces yo puedo ir agarrando, o sea, significa que A más B es igual a 180, significa que B más C es igual a 180, significa que C más D es igual a 180 o que D más A es igual a 180. Yo decido cuál par puedo agarrar. Y después dice que los ángulos opuestos. ¿Cuáles son los ángulos opuestos? Son congruentes. Significa que este lado A es igual a C y que B es igual a D. ¿Ok? Bueno, entonces ya recordando esas propiedades yo puedo establecer las relaciones. Entonces, tomando la primera propiedad, que los ángulos, y lo vamos a poner aquí, la propiedad que yo voy a usar en este caso es que ángulos consecutivos son suplementarios. ¿Ok? Esa es la que vamos a utilizar, la primera. Entonces, suplementarios. Entonces, en este caso, ¿verdad? Significa que 3x más 10x menos 15 es igual a 180. Esa es la primera relación. Entonces vean que yo puedo resolver esta relación y encontrar el valor de x. Veamos cómo resolvemos. Se suma 3x más 10x es 13x y luego 180 menos más 15 me quedaría como 13x igual a 195. Entonces significa que x es igual a 195 sobre 13, de modo que x es igual a 15. Entonces vea cómo establecimos el primer valor. Bueno, veamos el dibujo nuevamente. Si usted se fija, ahora, para encontrar el valor de y, yo puedo hacerlo de dos formas. Puedo tomar los ángulos consecutivos B y C y decir que son suplementarios y despejar para y, o puedo tomar los ángulos opuestos A y C y decir que son congruentes. Vamos a tomar esta segunda propiedad para poder encontrar el ángulo, la medida de y, ¿verdad? Entonces veamos la relación. ¿Okay? Dice que el ángulo A es congruente con el ángulo C. Quiere decir que la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo C. Y la medida del ángulo A es 3x y la medida del ángulo C es y. Como yo ya encontré que x vale 15, entonces yo ya puedo saber que y es igual a 45. Y de esa forma yo encuentro los dos valores que me están solicitando el ejercicio. Veamos el siguiente ejemplo. Ejemplo 3. Supóngase que la figura ABCD es un paralelogramo. Calcula el valor de x e y. Si AE es 2x más y, si AC es igual a 30, si x más y, si BE es igual a x más y y si BD es igual a 24. De nuevo, verificamos qué tipo de figura me están dando. En este caso es un paralelogramo. Ahora veo, recuerden, debo de verificar qué tipo de datos me están dando. Si me están dando longitud de lados, si me están dando medida de ángulos o si me están dando las diagonales. Y en base a eso, pues recuerdo las propiedades correspondientes a cada cosa. Entonces, en este caso me dicen que AE es 2x más y, o sea, este de aquí es 2x más y. Y toda, o sea, esta que está aquí, me dice que es igual a 30.
O sea, es obvio que lo que me están dando son diagonales. Entonces debo recordar cuáles son las propiedades de los diagonales. Decimos que las diagonales de un paralelogramo se bisecan mutuamente. Quiere decir que este lado de aquí es igual a este lado de aquí, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si toda la diagonal mide 30, quiere decir que cada pedazo que usted tiene aquí mide 15. Entonces yo puedo establecer una relación donde diga que 2x más y es igual a 15. ¿Ok? De igual forma, yo puedo establecer con la otra diagonal. Yo puedo, según el dato, me dicen que B es igual a X más Y, o sea, este de aquí es X más y que toda la diagonal es 24, o sea, toda esta de aquí. Bueno, entonces igual recordemos que las diagonales se bisecan mutuamente, significa que este lado de aquí es igual a este lado de aquí. Y como se parte a la mitad, significa que este lado mide 12 y este también va a medir 12. Entonces yo puedo establecer la otra relación. Puedo decir que X más Y es igual a 12. Entonces ustedes pueden ver que lo que se me forma es un sistema de ecuaciones y yo lo puedo resolver por eliminación, por sustitución o por el método que yo recuerde más fácilmente. En este caso vamos a hacer el método de sustitución. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar el primer valor de aquí, o sea, voy a tomar el valor de y lo voy a despejar, o sea, voy a decir que y es igual, este 2x que está aquí pasa al otro lado negativo, y el 15 pues que ya lo tenía. Y luego voy a tomar el valor de y lo voy a sustituir en la otra ecuación. ¿Recuerdan? Entonces, ¿qué me quedaría? Veamos, me quedaría que x más menos 2x más 15, que es el valor de y, es igual a 12. Entonces vean cómo cuando yo hago la sustitución me queda un valor, una ecuación en x y yo la resuelvo normalmente. 1x menos 2x es menos x, más 15 es igual a 12, ¿verdad? Significa que menos x es igual a 12 menos 15, menos x es igual a menos 3, multiplicando, o sea, este menos 1 quiere decir que x es igual a 3, ¿verdad? Recuerden que este signo negativo de aquí es equivalente a tener menos 1, entonces este menos 1 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir. Bueno, una vez que yo tengo el valor de x, ahora encuentro el valor de y de la ecuación primera que despejé. Es decir que yo tengo que y es igual a menos 2x más 15, o sea que y es igual a menos 2 por 3 más 15, y y es igual a menos 6 más 15, de donde y es igual a 9. Entonces vean cómo, ya estableciendo ya las relaciones correspondientes, yo puedo encontrar el valor de x y y que se me está pidiendo. Veamos el último ejemplo. Ejemplo 4. Suponga que la figura ABCD es un rombo. Calcule el valor de x y y si la medida del ángulo B es 130, la medida del ángulo 1 es 3x menos 10 y la medida del ángulo A es 2y. Entonces aquí, recordemos, primero me está diciendo que esto es un rombo. Significa que esta figura, aparte de las propiedades normales de los paralelogramos, también van a tener las propiedades de los rombos, o sea, vamos a enumerarlo. ¿Cuáles son las propiedades de los paralelogramos? Pues bueno, que los lados opuestos son paralelos y congruentes, que los ángulos consecutivos son suplementarios, que los ángulos opuestos son congruentes y que sus diagonales se bisecan mutuamente. ¿Cuáles son las propiedades del rombo? Bueno, aparte de que todos sus lados son congruentes, también tiene como propiedad que sus diagonales son perpendiculares, ¿verdad? O sea, son mediatrices una de otra, y también que las diagonales bisecan el ángulo correspondiente. Esas son las propiedades adicionales que podemos contar con los rombos. Entonces ahora veamos
qué datos me está dando el ejercicio. Igual, puede darme datos sobre los lados, puede darme datos sobre los ángulos o puede darme datos sobre las diagonales. Y yo debo de ver qué tipo de datos me está dando. Entonces, veamos que en este caso me están dando los ángulos, por lo tanto, debo recordar la propiedad de ángulos. Me dice que el ángulo B, o sea, ¿qué quiere decir? Todo este ángulo mide 130 grados, ¿verdad? Que el ángulo 1, o sea, este que está aquí, solo este que está aquí, mide 3x menos 10. Y que el ángulo A, este que está aquí, mide 2y. ¿Ok? Entonces ahora recordemos. Primero, es importante recordar que BD es una diagonal. Y como es una diagonal, entonces va a cumplir con que va a bisecar al ángulo B. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, ¿verdad? O sea, pongámoslo aquí, BD es una diagonal. Y como BD es una diagonal, entonces BD biseca al ángulo B y también biseca el ángulo D, nada más que en este caso pues no nos interesa. Entonces, ¿qué significa? Si lo biseca, quiere decir que la medida del ángulo 1 es igual a la medida del ángulo 2, ¿verdad? Y es igual a ¿cuánto? A 130 entre 2. Significa entonces que la medida del ángulo 1, que es la que a mí me interesa, es igual a 65 grados, ¿ok? Que sería 130 entre 2. Ahora, ¿para qué me sirve ese dato? Bueno, porque a mí me está diciendo el ejercicio que el ángulo 1 mide 3x menos 10. Significa que 3x menos 10 es igual a 65 y yo así ya puedo encontrar perfectamente el valor de x, ¿verdad? Ya tengo que 3x es igual a 65 más 10, de modo que 3x es igual a 75, x es igual a 75 sobre 3, o sea que x es igual a 25, ¿ok? Bueno, ya tengo ya el valor de x, ahora necesito encontrar el valor de y. ¿Cómo lo voy a encontrar? Bueno, recordando que, recuerden, a pesar de que es un rombo, esto también es un paralelogramo. Entonces, los ángulos consecutivos son suplementarios. ¿Significa qué? Bueno, entonces aquí, los ángulos consecutivos son suplementarios. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Significa que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B es igual a 180. ¿Y cuánto mide el ángulo A? El ángulo A mide 2y y el ángulo B mide 130. Bueno, entonces vean perfectamente, quiere decir que en este caso 2y es igual a 180 menos 130, de donde 2y es igual a 50. El 2 que está multiplicando pasa a dividir y entonces tengo que y es igual a 25. Bueno, con estos ejemplos les he mostrado cómo poder utilizar las propiedades de los paralelogramas. Espero que la explicación haya sido de su agrado y nos vemos en la próxima.